hunde mientras Sánchez toca el violín. Lo que está ocurriendo en estos momentos en el Partido Socialista y en el gobierno de Pedro Sánchez supera cualquier ficción política concebida en los despachos de guionistas progresistas. Es la historia de un naufragio anunciado, de un buque averiado que se descompone por dentro mientras su capitán, en lugar de asumir la realidad, insiste en negar lo evidente, acusar a la oposición y aferrarse al poder con uñas, dientes y con Falcon. La última revelación sobre el llamado caso Ábalos confirma lo que todos sabíamos o lo que muchos llevábamos tiempo denunciando. Y es que no estamos ante unas manzanas podridas, como así nos quiere hacer ver la ministra Morant, de la que luego hablaremos, sino que estamos ante un árbol entero infectado desde las raíces. La incautación de los famosos pendrive a una íntima amiga del exministro, una actriz porno, para añadir ese componente grotesco a este sainete, si es que le faltaba, podría ser la pieza clave de un escándalo que va mucho más allá de comisiones por mascarillas o de enchufes a dedos. Se habla ya de grabaciones comprometedoras, conversaciones con ministros, con altos dirigentes e incluso con el mismísimo presidente de gobierno. José Luis Ábalos, ese personaje oscuro que pasó del sostenerle la tela a Pedro Sánchez a ser arrojado por la borda sin contemplaciones, empieza ahora a mover las fichas, pero de aquella manera. Como ya adelantábamos algunos, su objetivo será negociar con la Fiscalía Anticorrupción y su moneda de cambio, la información que guarda. En esta ocasión ha preferido esperar a que declare Santos Cerdán antes de pronunciarse claramente él, porque nadie crea que Koldo era el cerebro de nada. Koldo no es más que el botones del gran hotel de la corrupción socialista. El problema real no es Koldo, sino quién le daba las llaves de las habitaciones. Y Ábalos tiene esas respuestas. No es casualidad que Ábalos intente ahora desviar la atención hacia Santos Cerdán, acusándole de haber exportado desde Navarra un modelo corrupto que empezó, o que empapó, mejor dicho, al resto del partido, como si en el PSOE no llevaran décadas funcionando como una maquinaria perfectamente engrasada de colocación, clientelismo y saqueo institucional. Lo que vivimos no es un ajuste de cuentas puntual, es una guerra interna, es el sálvese quien pueda de un régimen podrido donde ya nadie se fía de nadie y donde las ratas abandonan el barco buscando acuerdos con fiscales y con jueces. Víctor Aldama fue el más listo y lo hizo el primero. Pactó cuando el PSOE lo dejó tirado. Y Ábalos, aunque tarde, está tomando nota y está tardando en decidirse. Pero esto no termina en Ábalos, faltan aún muchas piezas del puzzle. ¿Cuál fue el papel de José Bono y Rodríguez Zapatero, que insisto, parece que ayer no se tomó la medicación? ¿Cuál fue el papel de estos dos miserables en la trama de los hidrocarburos? ¿Cómo justifican su espectacular incremento patrimonial? Porque todo esto apesta a cloaca, a oscurantismo y a impunidad consentida. ¿Y qué decir del papel de Santos Cerdán, el mismo que era interlocutor de confianza con Bildu y con el fugado Puigdemont? ¿Se puede gestionar un país con semejantes socios y semejantes operadores políticos? Miren, la respuesta es no, pero Sánchez lo intenta. Y mientras el escándalo lo devora, se aferra a la propaganda, al victimismo, a los relatos prefabricados y a su red mediática de protección. Sí, ¿durante cuánto tiempo más podría sostener esta farsa? Porque ni todos los Javier Ruiz, ni los Cintora, ni los Hinchabriondo del mundo podrán tapar eternamente esta montaña de pobredumbre. El cortafuegos no funciona y el hedor es ya insoportable. España vive en estos momentos una situación de auténtico colapso institucional. Un presidente enredado en escándalos, cercado por las investigaciones, con ministros salpicados, altos cargos dimitidos o imputados, y con una Fiscalía General del Estado que no da abasto para contener la sangría judicial. El cerco se estrecha sobre figuras clave como María Jesús Montero, Ayahuasca Montero, la ministra de Hacienda, cuyo entorno andaluz está siendo investigado tras la dimisión de su número 3 y los vínculos de su segundo con Víctor de Aldama. ¿Cómo se sostiene todo esto? ¿Qué más hace falta para que se active una moción de censura, una dimisión en bloque,
una regeneración real. También deberían estar tomando nota dos personajes fundamentales en esta tragedia. El masón Ángel Víctor Torres, que por cierto ayer comparecía en la Comisión de Investigación de Canarias. El ministro que aparece en más de una conversación comprometedora. Él lo niega. Bueno, todos lo negaron hasta que aparecieron. Conversaciones comprometedoras con Koldo. Y luego está otra figura, Paca Armengol, la actual presidente del Congreso, salpicado por los contratos de mascarillas en Baleares. Ambos deberían estar como mínimo declarando ante la justicia. Pero aquí no pasa nada. Yo les comentaba que si lo de ayer, el espectáculo de Koldo y Ábalos, le pasa a usted y a mí, seguramente usted y yo estaríamos hoy o habríamos dormido en el talego. Aquí el PSOE sigue gobernando como si todo fuera normal, como si no estuviéramos ante el mayor escándalo de corrupción de nuestra democracia. Ahora lo importante es que la reforma de la justicia que propone la vieja del visillo, Félix Bolaños, no llegue a materializarse, pues es la única tabla de salvación que les quedan. Y mientras tanto, Pedro Sánchez ensaya su papel favorito, el de víctima, el hombre que asegura estar siendo atacado por fuerzas oscuras, por la derecha y la ultraderecha, por el fango, el que pidió 5 días de reflexión, pero no ha dedicado ni 5 minutos a explicar su implicación en este escándalo. El que dice combatir bulos mientras su entorno mintió sobre el apagón eléctrico. El caso Koldo, el caso Delcy y cada uno de los capítulos de esta novela de terror político. Sánchez está en un callejón sin salida y tiene 3 opciones, y todas igual de tóxicas. Resistir hasta el final y bolivarizar a España tal como desea, o acabar en prisión si la justicia hace su trabajo, o por último huir a un exilio dorado que ya preparan algunos con destino en República Dominicana o cualquier otra latitud donde la corrupción española se disfrace de cooperación internacional. Pero ni los fontaneros ni los asesores mediáticos podrán salvarle. Esta vez no. Esta vez el PSOE no podrá envolverse en la bandera ni esconderse detrás de la memoria histórica. La realidad es tozuda y aunque la orquesta siga tocando en la cubierta del Titanic socialista, el barco se hunde. Y esta vez, señor Sánchez, usted va dentro, porque ni Bildu, ni Puigdemont, ni los medios serviles, ni Zapatero, ni Cerván, ni Bono, ni Montero, ni Torres, ni Armengol, ni su propio Falcon podrán salvarles del destino que usted mismo se ha labrado. Y cuando ese momento llegue, que llegará, recordemos que no fue por falta de advertencias, fue por soberbia, por arrogancia y por esa infinita adicción al poder a costa de lo que sea, aunque se hunda España, aunque se hunda todo, aunque ya no quede ni uno. Bueno, les habla Javier García Isaac, estamos en La Boca del Lobo, en La Boca del Lobo, en Informa Radio. Iba a decir en Una Hora de Libertad, no, es que esto es en La Boca del Lobo.